En el vídeo de hoy veremos cómo reutilizar estos dos cubiletes de zinc que en principio es un portamacetas. Con un poquito de magia lo vamos a convertir en un precioso portapinceles. ¿Os gusta la idea? Acompañadme, comenzamos. Trabajemos con el soporte que sea, siempre debemos prepararlo previamente antes de utilizar cualquier producto sobre él, como en este caso. Previamente lo he lavado con agua y jabón, lo he secado bien y a continuación voy a pasarle un algodón impregnado en alcohol y retirar todas las etiquetas y adhesivos. Lo siguiente que haré será extender y cubrir bien tanto el interior como el exterior con una capa de imprimación para proteger tanto el óxido posible que nos pueda salir del metal como facilitar el agarre de los siguientes productos que vamos a extender sobre esta superficie. Lo haré con un tampón a pequeños golpecitos para que quede menos marca o al menos la textura resultante sea uniforme. Una vez ha secado la capa de imprimación, voy a extender una mano de pintura acrílica en color niebla. Es un color entre beige y arena. En esta ocasión lo haré con pincel tanto por dentro como por fuera y dejaré secar bien. En el exterior del soporte vamos a realizar decoupage con esta preciosa servilleta que la tengo desde hace muchísimo tiempo y ya le ha llegado su hora. El dibujo salpicado, aleatorio, con tonos oxidados y terrosos me va a ayudar a integrarlo perfectamente en esta forma tan especial o cónica de cada una de las pequeñas macetas de la pieza, que como veréis a continuación no resulta muy cómodo ni fácil, pero voy a intentar que quede lo mejor posible. Recorto un pedazo de servilleta todo a lo largo con dos franjas de cuadraditos que van a cubrir todo el alto de una de las dos macetas y retiro las dos capas no impresas de esta. Para que me resulte más fácil acoplar el papel a la forma cónica, en la parte inferior del diseño voy a realizar unos cortes. Me voy a ayudar directamente de una tijera. Unos cortes verticales. Como adhesivo estoy utilizando medium especial para decoupage, pero ya sabéis que podemos utilizar también cola blanca rebajada con un poquito de agua. Extiendo una fina capa en la parte superior de la pieza y coloco la servilleta alineada al borde superior. Con las manos voy presionando, recolocando el diseño, retirando el máximo posible de arrugas y ajustando muy bien a la parte inferior que es más estrecha. Ajustado el primer tramo, continúo con el siguiente. Realizando los mismos pasos, extiendo primero la capa de medium y después continúo con la colocación ajustando la servilleta. Evidentemente voy necesitando realizar más cortes para que se vaya ajustando mejor. Y en el último tramo decido cortar porque ya es imposible seguir ajustando perfectamente a la forma cónica. Ajustaré este pedazo a continuación y mientras me veis batallando, según voy acoplando la imagen o servilleta a esta forma tan rebelde, os preguntaréis por qué no he escogido un diseño más fácil de acoplar. Por ejemplo, que pudiéramos recortar por zonas e ir formando nuestro propio collage o servilleta sobre la superficie. Eso sería lo más fácil. Primero tenía muchas ganas de utilizar esta servilleta, porque creo que el efecto oxidado del diseño le va genial al metal. Y segundo, a veces nos enfrentamos a retos de este tipo. Tenemos que acoplar una imagen que no encaja del todo por tamaño a la superficie. Bueno, podemos hacerlo igual, con un poquito más de paciencia y cariño, pero ya veréis que el resultado merece la pena. ¿Os está gustando la idea de hoy? ¿Y habéis llegado a ella por casualidad? Si es así, os invito a que os suscribáis al canal, es totalmente gratuito.
y muy sencillo de realizar, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Si activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cuando suba una nueva idea. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Una vez hemos cubierto el primer cubilete por completo, coloco un plástico film protector por encima y paso los restos de servilleta o un paño. Con esto conseguiremos que la servilleta se quede bien ajustada a la superficie y además, si quedaba alguna burbujita de aire o alguna arruga, matizarla o eliminarla. Y a continuación, una nueva capa de medium para decoupage por encima o cola blanca rebajada con agua. El mismo proceso lo realizaremos sobre el otro cubilete y también tapando las dos pestañas laterales. La pieza está suficientemente decorada así. Únicamente incorporaré un salpicado con un marrón óxido para integrar tanto el interior de los dos envases como el exterior. Y además en el exterior tampoco se va a notar tanto, ya que el diseño es muy similar. Para realizar este efecto voy a usar un pincel en abanico y diluiré la pintura acrílica con agua para hacerla más líquida y facilitar las salpicaduras. Eso sí, cada vez que realicéis esta técnica, cubrid muy bien la mesa de trabajo porque se llena de gotitas de pintura. Para proteger voy a extender 2 capas de barniz en acabado mate, dejando secar bien entre capa y capa. Podéis usar el acabado que más os guste, brillante, mate, satinado o incluso utilizar un barniz en spray. Una vez han secado estas capas de barniz, como último método de integración de la servilleta con el soporte, voy a usar una cera envejecida, la favorita es una cera color marrón. Extenderé una pequeña cantidad en los bordes y retiraré el exceso difuminando el tono con un paño de algodón. El asa o mango que sujeta ambas piezas es de madera y yo lo había cubierto al inicio de esta manualidad con cinta carrocera para proteger el color de la madera, que no se viera manchada o salpicada con las acrílicas que estábamos utilizando. Retiro esta cinta y me da la sensación de que el color de la madera es demasiado clarita para el efecto especial que le hemos dado a este nuevo utensilio. Como la madera está sin tratar, lo soluciono fácilmente extendiendo una capa de la misma cera y puliendo y abrillantando con un paño de algodón. Pues ya está, trabajo terminado. He probado diferentes opciones para incorporar una pequeña cinta rústica en la parte superior, un lazo o una puntilla. No termina de convencerme ninguna de estas opciones y finalmente lo dejo tal cual. Para mí va a formar parte de mi mesa o escritorio. En él voy a colocar los pinceles que quiero tener más a mano. Yo creo que me va a resultar muy práctico y útil. Pero tal y como ha quedado con la servilleta que hemos elegido, si finalmente me decanto por utilizarlo de portamacetas, seguro que va a quedar también genial. Bueno familia, espero que os haya gustado y entretenido esta nueva y sencilla idea. Nos veremos la semana que viene con alguna otra locura. ¡Chao!